Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmud. El Talmud es un ministerio de enseñanza de la palabra expositivamente, donde enseñamos la palabra versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Mateo, capítulo 7, donde estamos estudiando el capítulo completo de Mateo 7, versículo 1 hasta el 29, y lo estamos estudiando en sus secciones, en sus porciones, precisamente para entender mejor lo que el Señor Jesucristo nos está hablando. Y ahorita estamos en esta sección de escritura hablando de la oración, ¿no? La advertencia del Señor sobre el concepto de la oración, la clave de la oración, perseverar en la oración. Y vamos a abrir nuestra Biblia y leerlo en su contexto en Mateo capítulo 7, del versículo 7 hasta el 11. Mateo 7 hasta versículo 11. Dice: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le darán una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Ahora, tuvimos el día de ayer, hablando sobre el último programa, hablando sobre versículos 7, 8, ¿no? En particular, y ahí donde tuvimos nosotros. Ahora quiero llegar del versículo 8 al 10 hoy día, donde quiero enfocarme en el segundo punto, y te recuerda que en el segundo punto hemos formado los puntos en una forma de pregunta, y eso es lo que quiero hacer. Ahora es: ¿por qué perseverar en oración? Esa es la pregunta: ¿por qué perseverar en la oración? Y estamos aquí en punto número 2, versículos 7 y 8. Vamos a regresar una vez más, porque tú sabes que todo el propósito de un programa y una enseñanza de bíblica es porque tenemos que enfocarnos en la Biblia, en la palabra del Señor. Y lo que pasa muchas veces es que nos enfocamos en los comentarios, los sentimientos, los pensamientos y la opinión del orador, del predicador o del maestro. No, ¿qué es lo que dice la palabra? Tenemos que escuchar la palabra, la voz de Dios en su palabra. Vamos a regresar ahora al versículo 8. ¿Por qué todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá? ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará un serpiente? Ahora, Cristo habla de una forma aquí, que aquí hay una tremenda lógica, ¿no? Y pero nos quedamos un poco perplejos. Bueno, ¿y por qué dijo lo que él dijo? Bueno, yo creo que aquí hay tres razones en esta sección de escritura. Primeramente, el orar es condicional. ¿Cómo? El orar es condicional. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, Cristo es preciso. Si pedimos, recibimos. ¿Ahora entiende el punto? ¿Ves? El orar es condicional. Es increíble cuántas personas están con anhelos, con tremendos deseos, y quieren algo, pero nunca hablan con Dios. Me quedo fascinado con eso. Y lo que Cristo está forzando, por decirlo, forzando la mano aquí, es que tenemos que entender que la oración, el orar es condicional. Cristo es preciso. Si pedimos, recibimos. Si no pedimos, no recibimos. Si buscamos, hallamos. Si no buscamos, no hallamos. Perdón. Si llamamos, no es abierto. Si llamamos, nos es abierto. Si no llamamos, no nos es abierto. Esto no es algo profundo, pero es algo directo y sencillo, ¿no? Es obvio, y aún a pesar que es obvio, es increíble centenares de miles y miles y millones de gente que dicen que son creyentes nunca invierten tiempo en la oración. Le dan una pasadita, se van a sentar a desayunar, a almorzar, a cenar. Dios bendiga los alimentos en nombre de Jesucristo. Amén. Y ahí le mete mano.
No hay tiempo. Mira, la vida de oración es una vida de compañerismo, de invertir tiempo con otra persona. Mira, yo tengo 50 años de casado con mi esposa. La mayor parte del tiempo mi esposa está conmigo. Yo no me casé con otra, me casé con ella. ¿Ves? Una relación demanda tiempo. Tú tienes que invertir tiempo en esa relación para desarrollarla a donde Dios quiere que ella sea desarrollada. Y es igual en la oración. Es en la oración que Dios nos escucha, pero también nosotros les escuchamos a Él. Permíteme, abre su Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 3. Guarde su lugar aquí, por favor, detenga su lugar aquí en Mateo capítulo 7 versículo 8, 9 y 10. Pero ahora brevemente vamos a Santiago capítulo 4 versículo 3 y dice: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Ahora, cuando yo te dije que si no pides no recibes, si pides, recibes. Pero eso conlleva el concepto sencillo que el pedido suyo está en la voluntad de Dios. Y dice, bueno, ¿cómo que yo puedo conocer la voluntad de Dios? Leyendo su palabra, estudiando su palabra, meditando en su palabra. En la versión católica, Santiago capítulo 4, versículo 3 lo dice de esta forma. Dice, si se lo piden y no lo reciben, ¿por qué? Porque lo piden mal. Pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Me encanta esa versión porque es sencilla y al grano. Es imposible no comprender lo que está diciendo la versión católica. Y si no la entiendes, porque tú estás muerto. Piense conmigo, por favor. Dejar de perseverar, ¿no? Esta idea de dejar de perseverar en oración avergüenza a Dios y a nosotros mismos. Si yo le digo a mi esposa, te amo y la maltrato, le digo, te amo y la ignoro, te amo y no la protejo, no estoy para protegerla, no estoy para proveer por ella, no estoy para cuidarla, no estoy para amarla, abrazarla. En ese caso, mis palabras son absolutamente vacías y baratas, no tienen sentido, son mentiras. Vamos a ser más directo todavía. ¿Y cuánto creyente dice, bueno, yo amo a Dios, pero nunca invierten el tiempo en la oración? Porque, mira, uno de los problemas grandes que tenemos es que hemos reducido la oración. Hemos reducido la oración a algo solamente pedir. La oración es de doble vía, es una relación de oírnos, escucharnos, comprendernos íntimamente, ¿no? Y complacernos unos a los otros, ¿ves? Pero hacerlo conforme al criterio que Dios ha establecido. Y esto requiere tiempo. Y tú tienes que aprender a oír la voz de Dios. Y bueno, ¿cómo es que voy a oír la voz de Dios? Mira, tú tienes que invertir, mira. Por esa razón, diariamente, tú tienes que invertir tiempo leyendo su palabra, escuchando la voz del Señor. Mira, y lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. Esto no es solamente tinta negra sobre la página blanca. Yo estoy leyendo y yo me acostumbro aquí en mi oficina, ¿no? A estudiar y leer en voz alta la palabra del Señor. Y lo leo en voz alta. Y voy descubriendo que esto no es solamente tinta negra sobre página blanca. Lo que estoy escuchando la voz de Dios, el Espíritu de Dios, que ahora me comienza a hablar a mí y yo aprendo a oír y escucharlo. No es solamente yo abriendo la boca y corriendo la lengua y pidiendo. Es de una doble vía, por decirlo así. Es importante entender eso. Y por más tiempo que yo invierto en esta palabra, ¿ves? Yo aprendo a no pedir mal, no pedir conforme a mi egocentrismo. Y es importante entender. Mira, ¿sabe que la verdadera oración es perseverante? La verdadera oración es perseverante. El verdadero amor es perseverante. Nuestra intención, nuestra intención genuina, nuestra intención y sinceridad se conoce por cuánto perseveramos en oración. Mira, mi esposa entiende mis intenciones y mi sinceridad en el tiempo que yo invierto en ella.
¿ves? No solamente pero también invertir mi tiempo en desarrollarla, ayudarla a ella a crecer y madurar y que nosotros podemos aprender de uno del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa en la vida de oración de muchos creyentes, yo sé que me estoy dirigiendo a millones. Mostramos falta, escúcheme, mostramos falta de respeto hacia el dador de la vida. El dador, si pedimos y no marchamos antes de recibir lo que pedimos. Y eso es lo que pasa. Mostramos una grosera, si lo puedo decir así, una grosera falta de sinceridad si buscamos una y dos veces y luego abandonamos. Deben que entender que Dios no es un papo, es no un títere con que tú puedes jugar. Él no es tu mozo, tu mesero que tú pides y tienes que brincar y te da algo. Sabe que muchas veces, la mayor parte de las veces, estamos en oración y Dios no responde inmediatamente porque Él está ubicando un montón de cosas detrás de la escena, ¿ves? Pero principalmente está trabajando conmigo, con mi corazón, con mis pensamientos, donde yo tengo que pedir, ¿estoy pidiendo bien? ¿Estoy pidiendo bien? ¿Y con qué objeto, con qué principio, con qué propósito estoy pidiendo yo? Y Dios, siendo el caballero, ¿no? Él permite el tiempo. El tiempo es de oro para Él, en cómo Él lo usa para hacer el cambio dentro de nuestro ser y comenzar a darme cuenta, ¿estoy pidiendo bien o estoy pidiendo mal? La segunda cosa grande que tenemos que entender, todo creyente es oído. Todo creyente es oído. No hay nadie que Dios no escucha. Todo creyente es oído y toda oración es contestada. Nadie puede decir en esta tierra que sus oraciones nunca fueron contestadas. Eso es una mentira. Hay tres respuestas. Sí, no, espere. Sí, no, espere. Pero fueron contestadas. Ahora, si te cae gordo la respuesta, eso es otra cosa. Pero no existe la idea, el concepto que una oración nunca ha sido contestada. Sí, el problema es que no nos gustó la respuesta. No son solamente los creyentes bien conocidos, los líderes y los obreros oficiales, a quienes Dios oye y responde. No, 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 no. Dios oye a todo aquel que pide, busca y llama. Eso está claro. Eso está súper claro en su palabra. Mira, por favor. Él dice en versículo 7, en Mateo 7 dice, pide y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se abrirá. Dice, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Ahí no dice ciertas personas de cierta calidad, de ciertas categorías. Él dice todo. ¿Qué parte de la palabra todo nosotros no cantamos? La T, la O, la D o la O. Todos. El problema es que no todos estamos orando. Decimos que estamos orando. Pero eso es una mentira también. Tú tienes que invertir tiempo con Él, en su palabra. Tienes que invertir tiempo hablando con Él. ¿Por qué tú crees que yo leo la palabra en voz alta todo el tiempo? Le estoy hablando a mi Dios. Pero también estoy escuchando la voz del Señor en su palabra. A mí no me avergüenza a leer la palabra en voz alta. ¿Cuántos de ustedes han intentado leer la palabra en silencio y tu pensamiento están corriendo por quién sabe por dónde? ¿Me entiendes? Todo el creyente es oído y toda oración es contestada. La tercera cosa que tenemos que captar aquí es que Dios tiene mucho mayor, como lo digo así, Él tiene mucho mayor cuidado que un padre terrenal. Dios tiene mucho más cuidado que un padre terrenal con nosotros. Podemos acercarnos a Dios como a un padre, más que a todos los otros. Él sabe que lo que a un padre debe ser. Él es el Padre Celestial. Cualquiera. Mira,
Cualquiera sea bien que exista en padres terrenales, cualquiera sea el bien. Hay muchos padres con tremendas cualidades de bien, ¿eh? Pero eso proviene de Él en la vida de los padres terrenales. Él hizo a los padres. ¿Me está escuchando? Él puso en sus corazones como digo, Dios puso en los corazones de los padres un apego, esa es la palabra que usa, un apego, un amor natural, un deseo de nutrir a su familia. Y así debe de ser. Lamentablemente muchos padres hoy día son inútiles, son egoístas, son hombres grandes, niños en pañales con una barba. Todo el mundo rodea de ellos. En la vida de un verdadero padre es una vida sacrificial. Es una vida que aprende a sacrificarse por su esposa y por sus hijos. No de engreírlos, no de ñoñarlos, pero se sacrifica con el tiempo de criarlos y nutrirlos y protegerlos para que ellos sean hombres y mujeres en el futuro, para que ellos sean padres y madres en el futuro. Ese es un verdadero hombre, un verdadero padre. Lamentablemente muchos solamente son mulas y burros que van a trabajar 12, 13, 14 horas al día. Solamente no conocen nada de su esposa y de sus hijos. Solamente van como un burro para trabajar y traer dinero. Y nada más. Y creen que han cumplido con sus deberes. No, eres un bruto si es la única cosa que tú haces. Mira, por eso podemos esperar que este personalmente Dios, el Padre, ha pegado a nosotros para amar y a nutrirnos. Es lo que Él desea hacer. Mira, por favor, abre su Biblia en Salmo 103. Y en Salmo 103, quiero que lo vean. En versículo 13, Salmo 103, en versículo 13, escuche bien. Dice, como un padre mira, me encanta en la forma como está. Él dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¡Wow! ¿Escucharon? Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Vamos al Nuevo Testamento, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Y me llama la atención, mira. Y todo lo que pidáis en mi nombre, Jesús está hablando. Y él dice, todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Uno se quedó, ¿cómo? Ahora, eso presume que tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. No cualquier locura que se te ocurre. Él dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pides algo en mi nombre, yo lo haré. Ahora, la pregunta aquí, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Está conforme a la palabra del Señor? Y otra vez, por favor, no se olvide, Dios no es tu mozo, Él no es tu mesero. No. Tú tienes que comprender eso. Mira. En la versión católica lo dice de esta forma. Estos mismos versículos. Y todo lo que ustedes piden en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Y yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Eso presume que tú estás pidiendo conforme a la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, en ese mismo Evangelio, 2 capítulos más, vete capítulo 16. Capítulo 16, mira lo que él dice en versículo 24. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. En la versión católica, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Tenemos el derecho de pedir, pero pedir conforme a la voluntad del Padre, conforme a la palabra de Dios. Y el problema es que si tú nunca inviertes tiempo en la palabra del Señor, y la única cosa que tú estás haciendo es, Señor, bendíceme, pero tú nunca inviertes tiempo en Él, en su palabra. Usted, mira, usted es un sinvergüenza. Vamos a ser bien claro. Las iglesias están llenas de sinvergüenzas.
Solamente es dame, 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 dame. Y nunca invierten en su tiempo, ¿ves? En el Señor para que el Señor tenga un impacto, ¿ves? Algo penetrante, impactante en sus corazones que lo transforma para que sea una persona mejor. En vivir para la honra y la gloria de Dios. Y mira, permíteme. Vamos a regresar al Antiguo Testamento. El quinto libro de la Biblia, el quinto libro de la Biblia es Deuteronomio capítulo 4. En Deuteronomio capítulo 4, ¿qué es lo que voy a comer? Y ahí dice en versículo 29, Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, que es el quinto libro del principiando de la Biblia. Y dice así, pero de allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Escucharon? Pero de allí, donde usted se encuentra en ese momento, buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás. Y si lo buscas con todo tu corazón y con todo tu alma. En la versión católica dice, pero si allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Dios no está perdido, Él está ahí sentado esperándote. Dios, mira, en la Biblia es interesante que y esto lo vemos en el Antiguo Testamento, igual como en el Nuevo Testamento, que tú y yo tenemos una responsabilidad continuamente de buscar el rostro del Señor. Abre sus Biblias en Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ese versículo muy famoso, muy conocido, pero muy malentendido. Pero note el principio que yo quiero destacar, señalar aquí. Dice en 2 Crónicas capítulo 7 versículo 14, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, Dios está hablando, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Digo, wow. Ese principio todavía está vigente hoy día. En la versión católica lo dice así, si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, y yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Es lo que necesitamos, pero no lo vamos a hacer. Sí, pero ¿por qué no lo vamos a hacer? Porque somos egoístas. Somos una bola de mentirosos, pecadores. Estamos contentos, ¿ves? Contentos como el cerdo en el lodo. Estamos contentos en el lodo del pecado. Nos encanta. Nos bañamos en ella diariamente. Pero ¿qué pasaría si de repente el país se levanta y dice, de rodillas, Señor, perdónanos, vamos a cambiar todo esto? Pero el hombre es demasiado egoísta para hacer eso. Pero aquí está el principio individualmente, donde tú lo puedes hacer, nada te impide, aparte que amas y abrazas más el lodo de pecado, ¿ves?, que en los brazos del Señor. Vamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 8, y en Proverbios capítulo 8, versículo 17, dice lo siguiente, Proverbios capítulo 8, versículo 17, dice, amo a los que me aman. ¡Wow! ¿Qué concepto tan radical, ¿no? Dice, amo a los que me aman. Y los que me buscan con diligencia me hallarán. ¡Wow! Pero tenemos una responsabilidad de buscar con diligencia. En la versión católica dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan me encuentran. Esto está bien claro. Y mira, sabe que la gente me escribe y dice, hey, pastor, pero ¿por qué usted siempre usa las dos versiones de la Biblia? Porque quiero que todo el mundo sepa que dice la misma cosa. Tú sabes que tú tienes esta locura, ¿no? Entre los católicos romanos en un lado y tienes en otro lado los cristianos evangélicos, qué sé yo, todos los nombres que existen, todos los títulos que existen, y todos los apodos que se dan unos a los otros y se atacan unos a los otros en el nombre de Jesús. Yo no entiendo eso. Es una locura, que no tiene sentido, por favor. Pero quiero que sepan que la Biblia dice la misma cosa. Y se aplica a los dos grupos. Dejen el juego de las tonterías de atacarse unos a los otros en el nombre de su religión. Es porque eso ni tiene entendido. Más bien, ¿sabe qué?
Nosotros nunca estamos aquí hablando de religión. No, que yo no creo que ame mi religión, que de mi iglesia. Quédate en tu iglesia, quédate en tu religión. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que el día que tú apartes de esta tierra, ¿ves? Tu religión, sea católica o sea protestante, evangélico, qué sé yo, no te va a salvar. Ningún pastor, ningún sacerdote te puede salvar. Porque todos nosotros tenemos que poner los pantalones igual como cualquier otro. Todos nosotros tenemos que arrepentir de nuestros pecados delante del Señor, pero conforme al decretado, a la forma como Él lo ha decretado. Tú sabes, tú tienes esta locura hoy día donde mucha gente dice, sí, yo amo a Dios, pero a mi manera. Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¡Ah, qué lindos somos! En ese momento ellos ni se dan cuenta que están blasfemando. ¿Y sabe qué? Y no le molesta. No existe en la Biblia. A mí me importa si tú estás leyendo la Biblia protestante o la Biblia católica. Ninguno de los dos te dice que tú tienes el lujo o el derecho o las agallas y los pantalones para decir, yo amo a Dios a mi manera. Por favor. Si somos, mira, cuando una persona es capaz de mentirle a Dios y no le molesta, ¿qué espero yo cuando yo estoy hablando con ellos? Yo, ok. Sin vergüenza no te molesta. Bueno, ¿sabe qué? Ten buen día, chao, y sigo caminando. Pero, ¿me voy a enojar con ellos personalmente? No, hombre. Que ellos me insulten, ese problema de ellos, no es mío. Yo no lo voy a personalizar tampoco. No lo voy a tomar a pecho. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Tú ayuda a la gente que te permite ayudar. Y los demás no te van a permitir. Bueno, sigue caminando, pero vete en paz, por favor. Mira el clamor que debemos de darle al Señor. Abre su Biblia en Jeremías capítulo 33, el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías capítulo 33, versículo 3, donde él dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Mira lo que está diciendo. Clama a mí y yo te responderé. Dios dice, háblame. Y yo te revelaré cosas grandes y también inaccesibles que tú no conoces. En la versión católica dice la misma cosa. Dice, llámame y te responderé. No está diciendo la misma cosa. Y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Está diciendo la misma cosa. La fraseología es diferente. Pero es el mismo concepto, mamita. Es el mismo concepto, papito. Deja este juego que tenemos, por favor. Vamos a regresar a Mateo capítulo 7 y vamos a revisar el último versículo, versículos 11. En esta sección de escritura, Mateo capítulo 7, versículo 11, ¿no? Vamos a leerlo en su contexto, por favor. Comenzando con versículo 7, donde él dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis. Él dice, llamar y se abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Versículo 7, 8, 9 y 10, ¿no? A mí lo que dice en versículo 11 dice, dice, pues si vosotros siendo malos, mira, Dios no está equivocado. Nosotros somos los que estamos equivocados. Dios declara rotundamente, claramente. Él dice, pero si vosotros siendo malos, Él sabe que somos malos. Por favor. Tú hablas con personas y ellos dicen, no, yo soy una buena mujer, yo soy un buen hombre. Bueno, según su criterio, son buenos, ¿no? Pero eso no existe. Mira, la Biblia dice 8 veces claramente, no hay uno que es bueno, no hay ni uno que busca a Dios. Está bien claro, la Biblia está bien clara. Pero Dios dice, y nos canta en la cara, es lo que está haciendo aquí, Él nos canta en la cara. Pues si vosotros, versículo 11 Mateo 7 dice, pues si vosotros siendo malos, Él no dijo, quizás son malos, no, es que somos malos. Él nos llama y nos dice las cosas bien claras de cara a cara. Él dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que piden? Ahora tenemos el tercer punto en nuestro bosquejo, ¿no?
Porque y te dije que cada punto lo está formulado en una pregunta. Dice, ¿cómo se persevera en oración? Y ahí está la pregunta. Ahí por fin llegamos a una pregunta que tiene lógica, por favor. ¿Cómo se persevera en oración? Me recuerdo años atrás, en la década de los 80, no me recuerdo exactamente el año, pero estaba en las montañas y fuimos a predicar, evangelizar y plantamos varias iglesias allá arriba que me sorprendió que ahí están todavía trabajando. Los pastores me escriben todo el tiempo. Y me recuerdo en una reunión en la montaña, había una nieve, un frío bárbaro, ¿no? Y me recuerdo que estuvimos ahí todos, ¿no? Había un fogón ahí y teníamos un fuego y haciendo lo mejor posible para calentarnos, pero ahí estamos predicando afuera, temblando no porque estamos llenos del Espíritu Santo, estamos temblando por el frío que existía, ¿no? Y la cosa es que, y me recuerdo que un hombre muy tenía tú sabes, él pudiera ser un locutor, ¿no? El hombre tenía una voz tremenda, ¿no? Pero era profunda, y él dijo, ¿y cómo es que yo puedo perseverar en oración? Y me volteo. Pero cuando lo miré, me fijé que él estaba haciendo una pregunta honesta, sincera. Él quería, él dice, nadie me ha enseñado eso. Y dice, yo quiero saber. Y el Señor, ¿me puede repetir la pregunta otra vez? Yo entendí pero quiero asegurar que todos estamos en el mismo sentir en este momento. Digo, sí, yo quiero saber cómo perseverar en oración. Yo sé que tengo que, pero ¿cómo? Yo quiero saber cómo. Y yo dije, ¿y por qué? Dije, para hacerlo, lo quiero hacer. Él dijo, honestamente, no sé cómo. Pero yo pude ver que en su rostro, él era sincero. Yo quiero saber. Y yo, wow, qué tremenda pregunta. Y bueno, Señor, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 7, ¿no? Y yo comencé versículos 7, 8, 9 y 10 y 11, ¿no? Y es como, nunca he visto las luces encender, ¡ping! Y él estaba, mira, tú sabes que eso fue entre 87 y 89, por ahí en esa época. ¿Ves? Tú sabes que primeramente ese hombre todavía está vivo, ¿no? Y ahora él es el líder de esa iglesia allá arriba. Y me llama la atención en Huejocuco, es el nombre del lugar, en la montaña cerca de un volcán. Y ese hombre me escribe hasta la fecha. Y yo comencé a compartir lo siguiente con él, ¿no? Escuche bien, mira. Aquí en versículo 11, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas para los que le piden? ¿Bien? Aquí la pregunta es, ¿cómo se persevera en oración? Pues primeramente, el creyente tiene que venir. El creyente tiene que venir a Dios como su Padre. Le dije, tú tienes que acercarte a Dios como si fuera tu Padre terrenal. Y él dijo, wow. Cristo nos dice explícitamente cómo venir a Dios. Y él dijo, pero ¿cómo? Y yo pude percibir en ese momento, él quería realmente saber. Y es como si yo y él estábamos, mira, había un buen grupo ahí, pero es como si yo y él estábamos teniendo nuestro estudio bíblico en privado ahí, ¿me entiendes? Y me llamó la atención porque él realmente quería saber, ¿no? Y la esposa de él, ella dijo, después que terminamos una semana allá en la montaña con ellos, él nunca, porque eran católicos romanos, y nunca ha rezado. Él nunca ha rezado. Y dije, ok. Él dijo, pero él quiere saber. Y él dijo, es que nunca sabía cómo hacerlo. He oído esta persona, aquella persona, pero nunca, nadie me enseñó cómo hacer esto. Yo quiero entender cómo hacerlo. Yo dije, bueno, la primera cosa es, tenemos que venir a Dios como nuestro Padre que está en los cielos. ¿Ves? Y él dijo, tú tienes, como te acerca a tu padre, ¿ves? Y su papá estaba vivo todavía. Él tenía como en ese entonces su papá tenía como unos 70 y casi 80 años. Y sabe que el hombre todavía está vivo. El hombre ahora él tiene 88 años. Y la cosa es que le dije, tú tienes que acercarte a Dios como el
padre, como tu padre. Y él dice, él amaba a su papá. Su papá era un hombre muy honroso, un hombre que se sacrificó por su familia, por sus hijos, ¿no? Y su mamá ya había fallecido y él tenía ahora a su papá en su casa con él, con su esposa, sus hijos, ¿no? Y y la cosa es que tú tienes que acercarse a Dios, el Padre, como tu Padre celestial, pero en el cielo, en el cielo. ¿Mm? En otras palabras, él dijo, ¿qué quiere decir eso? Yo, bueno, las palabras en el cielo, porque tú te fijas aquí, en la última parte del versículo 11 dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ves esa parte ahí? Cuánto más que vuestro Padre que está en los cielos. Yo dije que esas palabras en el cielo tienen un tremendo significado. ¿Qué significa? Yo dije, bueno, es reconocer su soberanía. Eso es lo que dice. En el cielo es reconocer su soberanía. Él es soberano. Reconoce a Dios. Wow, no lo había pensado así. Sí. Dios tiene poder para hacer lo que pidamos. Y nosotros debemos esperar que conceda nuestras peticiones al momento que Él lo quiere hacer. Tú no puedes forzarle la mano a Dios. Mira, en este momento. Señor, lo necesito en este momento. Mira, Dios no es tu mozo mesero que le viene a servir la mesa. La otra cosa le dije, mira, tenemos que venir a Dios como un Padre terrenal. Yo dije, tú puedes visualizar al Padre Celestial como el Padre Celestial, el Padre terrenal. Yo, mi papá ha sido un buen hombre. Estricto. Cuando tenía que castigarnos, nos castigaba. Pero él ha sido un buen hombre. ¡Qué imagen! Y el papá estaba ahí sentado a la par de él, ¿no? Y me recuerdo que el papá estaba calladito, ¿no? Estaba con el rostro inclinado y pude ver que él tenía lágrimas, el papá. Porque su hijo públicamente dijo, este es mi papá. Por supuesto yo puedo acercarme al Padre Celestial en los cielos igual como mi papá terrenal aquí. Yo dije, ¿cómo te puedes acercar a él? Él dijo, con toda libertad. Yo dije, exactamente. A las escondidas, no, abiertamente. Ese es el punto. Si me están escuchando, si me están entendiendo. Las palabras en el cielo reconocen su soberanía. Dios tiene el poder para hacer lo que pidamos. Mira, tenemos que venir a Dios como un Padre terrenal, libremente, abiertamente, comunicándonos y teniendo compañerismo con Él. Y en esa semana que estaba en la montaña, cerca del fogón que estaba ahí, y me recuerdo que también, y él se sentaba con su papá para hablar abiertamente. Y hablaban. Yo dije, wow. Yo dije, qué tremendo cuadro, qué tremenda imagen, a ver cómo ellos estaban ahí. Yo dije, es así hablar con tu Padre Celestial. ¿No? Y hemos de venir con frecuencia. Me recuerdo una noche ahí tomando un chocolate calientito, ¿no? Porque había un... Mira, me recuerdo que ellos registraron que llegó a 14 bajo cero. Había un frío y ahí vino el hijo a su papá con su café, con su chocolate caliente y me trajo uno y estuvimos hablando y le hice la pregunta al papá y dije, ¿y cuántas veces usted se habla? Él dijo, frecuentemente, cada día hablamos de todas las cosas, hablamos abiertamente. Yo dije, es así precisamente. Tenemos que venir con frecuencia, tenemos que venir, como digo, sin descuidar el amor. Tenemos que venir con respeto y la confianza, bebés, debidos a Él. Igual, así como tú te acercas a tu Padre Celestial, así tenemos que acercarnos a nuestro Padre Celestial. Note las palabras aquí cuando Él dice, ¿cuánto más? Mira, en versículo 11 dice, pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Mira esas palabras, ¿cuánto más? Note la palabra cuánto más. Por buenos que sean los padres terrenales, Dios los supera. Dios los supera un mucho. Los supera en mucho.
Él es mucho más como persona y como padre. Él conoce cada petición. Esto es lo que me fascina a mí del Padre Celestial. Él conoce, mira, cada petición nuestra y tiene el conocimiento y Él tiene la inteligencia y Él tiene la sabiduría y Él tiene el poder para concederlas. Es con Él que tenemos que hablar. Pensamiento, mira, piensa conmigo. Dios ha tomado, y esta es la parte que tenemos que captar, Dios ha tomado la iniciativa, Él ha tomado la iniciativa para crear la relación familiar con nosotros. Mira, nos ha adoptado como hijos de Dios. Por eso podemos venir a Él con mucha mayor confianza y seguridad a nuestros padres terrenales. Y me recuerdo cuando estaba compartiendo ese concepto ahí en Huejuculco, en las montañas de México. Y en ese momento, y era un buen grupo, rodeado del fuego, ¿no? Y yo me di cuenta que algo había pasado, pero no entendía por qué. Y me detuve y dije, perdón, ¿dije algo malo? ¿Qué pasó aquí? Pero yo vi que todo el mundo volteó a la dirección de este hijo y de este padre. Yo estoy hablando de un hombre grande ya. Y el padre era, y el padre del padre era ya un hombre mayor, ¿no? Y él ha entrado en la gloria. Y yo dije algo mal, porque yo noté que yo estaba hablando sobre esta idea, este concepto, y todo el mundo volteó a él. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Y es que no. Y el viejito estaba ahí, calladito. Me encantaba hablar con él, porque tenía una tremenda sabiduría ese hombre, una paciencia. Pero tú veías las manos de él, eran unas manos grandes, crustadas, con callos, hombre que había trabajado duro, ¿me entiendes? Pero a la misma vez, cuando él te tomaba la mano con ternura, con mucha ternura. A pesar que sus manos eran como una raspa, ¿no? Pero él te tomaba la mano con ternura. Y yo dije, ¿y qué pasó en este momento? Y la esposa del hombre me dijo, es que mi suegro realmente es el padrastro de mi esposo. Él lo adoptó a él cuando él tenía 3 años de edad y lo crió porque su mamá y su papá habían fallecido en unas guerras civiles en las montañas cuando él solamente tiene 3 años. Y dijo, wow, este hombre lo había adoptado, él había iniciado la relación y lo crió como su hijo. ¿Entiendes? Y este hijo, y se lo dijo, y él sabía. Él tenía más confianza en él, más seguridad en él. ¿Sabe por qué? Porque él vio que este hombre lo había adoptado como su propio hijo. Ahora permítanme. Tenemos que entender este concepto a la luz de la oración perseverante. Por favor, abre sus Biblias en Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. En Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6, por favor. Vamos, porque yo quiero que tú veas este concepto, que hemos sido adoptados como este padre había adoptado este hombre cuando solamente tenía 3 años. Hoy día ese hombre tiene 88 años de edad. Y todavía me manda mensajes a través de sus hijos, ¿no? Él todavía está trabajando en la obra del Señor en las montañas de México. Mira, en Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6. Mira, todo lo que estoy hablando aquí está basada, fundada, cimentada en que hemos sido adoptados. Dios Padre Celestial tomó la iniciativa para entrar en nuestras vidas y para recibirnos. En Gálatas capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, a fin de que redimiera, mira lo que dice en versículo 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos.
Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Padre a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre, Abba, Padre. Y me recuerdo que el último día que tuvimos en esa reunión en las montañas, ¿no? El hijo le volteó a su padre, que lo adoptó, y le dijo, de aquí adelante, Abba, Padre, Abba, Padre. Y dije, wow. Me dejó con lágrimas, porque toda esa aldea pudo ver un ejemplo palpable terrenal de lo que yo estaba intentando de enseñar. Y dije, wow, no lo esperaba. Note este concepto de adopción. La palabra adopción, ¿no? En griego, ¿no? Significa ocupar. Y es la palabra uthicesea. Uthicesea es una palabra bien rara en griego, uthicesea, ¿no? Y es la palabra adopción. Tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y ahora está traducido en español. Pero la cosa es que esa palabra significa ocupar el lugar de un hijo. Ocupar el lugar de un hijo. Eso quiere decir que usted ha sido adoptado con el propósito de literalmente ocupar el lugar de un hijo que ha nacido, ¿ves? De la simiente de esa familia, de ese hombre. Ahora tú ocupas el lugar oficial de un hijo. No es solamente, vos no es de la segunda clase, con todo respeto. La imagen de la adopción es una imagen bella, bellísima de lo que Dios hace por el creyente. En el mundo antiguo, la familia se basaba en una ley romana llamada patria potestad. Patria potestad. Ahora, esa frase, patria potestad, es en latín, suena muy bien y muy similar a lo que decimos en español. Y en otra palabra, patria potestad en latín quiere decir en español el poder del Padre, el poder del Padre. La ley le daba al padre autoridad absoluta sobre sus hijos mientras que viviera. Podía trabajar, podía esclavizar, podía vender y si quería podía pronunciar la pena de muerte sobre sus hijos. Él tenía la patria potestad, el poder del Padre. En la ley romana, ¿ves? Ese era absoluto, era completamente absoluto y eso es lo que tú y yo tenemos que comprender. Independientemente de la edad adulta del hijo, el padre mantenía debajo de este concepto, de esta ley, patria potestad o el poder del padre, ¿no? Mantenía todo poder sobre los derechos personales y la propiedad. Él era la cabeza, el patriarca de la familia. Y no importaba si su hijo tenía 70 años, 80 años, ¿no? Él todavía tenía autoridad sobre él. Eso es lo que se llama patria potestad. Y ahora esto funcionaba en lo bueno y en lo malo. Las dos cosas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender, ¿no? Ahora, por lo tanto, note bien que la adopción era un asunto muy, muy serio. Sin embargo, era de práctica, escuche bien, era de práctica común asegurar que una familia no se extinguiera por no tener hijos varones. Y cuando se adoptaba a un niño, se tomaba 3 pasos legales. Había 3 pasos legales. Número 1. El hijo adoptivo era adoptado permanente, no podía ser adoptado hoy y desheredado mañana. La ley no permitía eso. Se convertía en el hijo del padre para siempre, estaba eternamente seguro como un hijo. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. 2. El hijo adoptivo inmediatamente tenía todos los derechos de un hijo legítimo en la nueva familia. No había segunda clase. Y cuando el padre tomaba esa decisión, todo el mundo en la familia estaba de acuerdo. Este es mi hermano. Este no es mi primo hermano adoptado. Y fue criado por mi papá porque no había nadie para cuidarlo. No. Esa actitud, ese lenguaje, ese vocabulario no se permitía. Este es mi hermano. ¿Me entiende? Y tercero, el hijo adoptivo perdía por completo todos los derechos de su antigua familia. Y esta es la parte que tú tienes que captar. Ahora, yo sé que solamente nos falta un poquito de tiempo aquí, pero escuche bien. El hijo adoptivo perdía por completo todos los derechos de la antigua familia.
Al hijo adoptivo también se le consideraba como una nueva persona, tan nueva que las antiguas deudas de la familia y las obligaciones de las familias relacionadas con la familia anterior eran canceladas y anuladas como si nunca hubieran existido. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¡Wow! Todo del pasado es absolutamente anulado. Eres una nueva persona en una nueva familia porque has sido adoptado. Este concepto de la oración está basado en que ahora somos nuevas criaturas, nueva familia. Somos miembros de una nueva familia. Ahora tenemos todos los derechos legítimos de orar, dialogar y tener compañerismo con el verdadero Dios vivo.